Bien, buenos días. A nosotras nos correspondió que estudia la filosofía del lenguaje. Entonces voy a partir de la afirmación de que la filosofía tiene sus problemas más importantes en el estudio de cuál es la naturaleza de la investigación filosófica. Entonces lo que busca la filosofía es determinar si los problemas de la filosofía son como tal problemas o solamente hacen parte de la esencia de la filosofía. La lingüística, por su parte, es el estudio científico de todo lo que tiene que ver con el lenguaje, pero hace especial énfasis en la cuestión del empirismo y del conocimiento a priori. La lingüística y la filosofía tienen sus inicios en común y a pesar de que abordaron las temáticas de manera aislada, es hasta en el siglo XX que aparece una línea teórica que hace que estos dos campos aplicados se vinculen y den origen a lo que conocemos como la filosofía del lenguaje. Entonces, la filosofía del lenguaje es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de lo que tiene que ver con el lenguaje. ¿Qué estudia específicamente? La filosofía del lenguaje estudia todos los fenómenos que están inmersos dentro de la verdad, la interpretación, el significado, las referencias del lenguaje como tal y tiene algunos aspectos que involucran la comunicación. Entonces aparece en el siglo XX algo llamado el giro lingüístico, que es el que le hace tomar fuerza a la filosofía del lenguaje. Este giro lingüístico que buscaba, entonces era como el intento de hallar las raíces de los problemas filosóficos en las bases del lenguaje. Entonces todas las respuestas a los problemas filosóficos se daban a raíz del lenguaje y eso hizo que se hicieran algunos estudios y se ampliaran, digamos, toda la temática de la investigación en cuestiones del lenguaje. Teniendo en cuenta lo anterior, la filosofía del lenguaje tiene una tesis propia. Para los filósofos de esta escuela, no se habla de una lógica focalizada ni en el ser ni en la conciencia, sino se habla de una lógica de las lenguas naturales. Entiéndase lenguas naturales como hablados o escritos por seres humanos como un proceso de comunicación. También es importante resaltar que la filosofía del lenguaje estableció bases para el surgimiento de teorías de la argumentación. La filosofía del lenguaje también establece una relación interdisciplinar con diferentes áreas como la teoría del conocimiento, la metafísica, la lógica, la ética y la estética. La relación con estas áreas varía de acuerdo al foco de centralización. La vinculación entre lingüística y entre la filosofía es muy importante porque esta posibilita diferentes explicaciones a diferentes planteamientos de la semántica y la pragmática. Por otro lado, la filosofía del lenguaje tiende un puente a diferentes ciencias empíricas como lo son la lingüística y la psicología. De allí surge el inicio y la revolución de una nueva filosofía. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los temas más relevantes de la filosofía lingüística que vale la pena destacar. Entre ellos está el origen de la filosofía lingüística, la simbolización que hace referencia a lo que es el lenguaje artificial y también está como la actividad lingüística en su globalidad. Entonces, ¿qué pasa? En la filosofía, digamos, reconoce que la lingüística es como un constitutivo a priori del sujeto y el mundo. Esa interacción que tiene el sujeto con los otros y también con el mismo. Entonces, cuando llega, digamos, cuando es la época de la filosofía contemporánea, entonces se le da un gran estatus o un gran nombre a esto y se convierte en una disciplina autónoma de primer orden. Entre los filósofos más importantes de la filosofía lingüística está Wittgenstein, está Morris, está Russell, entre otros. Dentro de las aportaciones de Wittgenstein, realiza un escrito llamado Tractatus Lógico-Filosóficos, en el cual fue escrito cuando él estuvo en cautiverio como prisionero en la Primera Guerra Mundial, que fue en 1917 en Italia, en el cual él decía que el lenguaje tiene diferentes límites, ya que digamos es lenguaje por expresión, por frases o por palabras. Además, él destaca que para comprender el mundo hay hechos y no objetos. Entonces podemos decir que un hecho es un objeto en el cual interaccionamos y los conocemos a través de la experiencia. Es decir, este marcador es un objeto en el cual ya lo conocemos dentro de la experiencia como un marcador. El segundo es que el hecho está entendida como existencia.
Cuando menciono hechos como existencia es la manera de cómo comprendemos e interpretamos el mundo a través de los hechos y no los objetos. Los objetos los clasifica como particulares y propiedades. Particulares como decir marcador y propiedades como decir verde. La segunda aportación que hace es de las figuras como un modelo de realidad en la que clasifica dos. Cómo las relacionamos y cómo las caracterizamos. Y el tercero es las proposiciones, en el que decimos es, como decir marcador es verde. Ahora vamos a hablar del segundo postulado de Wittgenstein, que se titula El segundo de Wittgenstein. Entonces, este tiene dos partes, es una investigación que él realizó. La primera parte es un escrito de 693 párrafos que fue publicado en el año de 1946, y en la segunda parte ya fue por parte de colaboraciones y editores, que claramente está supervisado por Wittgenstein para su publicación.